Hola, bienvenidos al podcast de las buenas prácticas. ¿Cómo estás, Esperanza? Muy bien, ¿y tú, Luisa? Bien, ¿lista? Lista. Para un episodio más. Muy bien. Hoy hablamos del poder de la escucha activa en la educación. El episodio pasado tuvimos oportunidad de hablar de más habilidades de inteligencia emocional, específicamente de cómo podemos estar generando empatía. Y una de las características más importantes de la empatía es precisamente la escucha activa. Y la escucha activa por sí sola tiene un poder impresionante en todos los sentidos de nuestra vida. Pero hoy lo concentramos en el mundo de la educación y claro que nos interesa que lo fomentemos con todas las personas que nos rodean. Y nosotros como educadores en nuestras aulas, con nuestros estudiantes. Pero este episodio quisimos enfocarlo muy en particular a nosotros como docentes, como personas, cualquier persona que nos esté escuchando, cómo podemos desarrollar más nuestra escucha activa y vamos a estar dando así como las red flags de que no soy una persona que aplica la escucha activa. Okay. Y lo primero que vamos a hacer es como siempre definiendo qué es la escucha activa. ¿Cierto? Sí, es que la escucha activa es poner atención. Pero no solo al chisme, ¿verdad? De lo que te está diciendo la persona, porque a veces pensamos que como una de las habilidades es que pongas atención al chisme, es cierto, pero hay que poner atención también a cómo se emite el mensaje. Entonces, es algo que a lo mejor se nos pasa y eso significa atender pues todo el lenguaje no verbal, posiblemente lo que son las emociones que están ahí detrás de lo que la persona está diciendo. Son dos cosas que a mí me llaman la atención de lo que define precisamente la escucha activa. Una, que es una atención completa, pero al mismo tiempo genuina, que lo platicábamos la semana pasada. Sí. No es solamente el intentar hacer el ejercicio, es hacerlo desde un lugar genuino, que no siempre se hace así. Y la otra cosa que me llama la atención es que, como dices, implica captar las emociones subyacentes. Sí. Y eso requiere que se ponga atención en el lenguaje no verbal, en el tono de la voz, en la manera en la que se dicen las cosas. A veces no es el mensaje como tal, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Sí, es que mira, también hay que confundir que tenemos que cuidar las cosas, porque por ejemplo muchas veces me preguntan mis alumnos, pero es que si no tengo ganas en ese momento, hay que ser honestos, hay que ser genuinos y sabes que estoy distraído, tengo un problema, discúlpame, no te puse atención. El ser genuino, ser honesto, también es que escucha activa. Entonces decir tenemos que en entender. este momento no, incluso decirlo con nuestros familiares, ¿no? Nuestros hijos. Perdóname, ahorita no te estoy prestando el 100% de atención. O cuando estás en el teléfono, a mí me pasa mucho con mis hijas. Pues a veces, también estoy en el teléfono y no necesariamente perdiendo el tiempo. Estoy trabajando y utilizo mucho el teléfono. Y me están diciendo cosas y estoy asintiendo. Y Pero llega un momento en el que sí me siento lo suficientemente mal para mejor parar y decir, me lo dices en 5 minutos, déjame terminar lo que estoy haciendo y vas a tener toda mi atención. Así es. Eso también es escucha activa. Eso también es escucha activa. Y también dejar el celular. Esos 5 minutos, tú tienes que tomar una decisión en ese momento, si a lo mejor esto puede esperar y cuál es tu prioridad en ese momento, ¿no? Porque, por ejemplo, si te está diciendo algo que para ella es en ese momento importante, no es lo mismo que te pregunte, mamá, ¿tengo que lavar los trastes? Lávalos. A que te esté platicando alguna situación que le preocupa, ¿no? Emocionalmente. Y bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué nos interesa dedicarle un episodio en particular a la escucha activa? Porque en el terreno de la educación es fundamental, es una habilidad de comunicación. Y por supuesto que favorece esta comunicación de manera tal que es más fluida. Y no hablamos entre docentes y estudiantes nada más. Entre los mismos docentes, con cuerpos directivos, con el resto de la comunidad, docentes, estudiantes, entre los mismos estudiantes, en general, con todos los seres humanos. Sí, es que la pregunta que a lo mejor podríamos plantearnos es ¿por qué es importante, ¿no? En el contexto educativo y pues bueno, en lo que
he observado y en realidad así es, pues es importante porque el alumno se siente tomado en cuenta, se siente conectado contigo desde un rango no tanto académico, sino también emocional. No se trata de no se trata del apapacho, de ay pobrecito, se trata de conectarse, de que tú también entiendas que soy una persona. Sí. Aunque pueda ser a lo mejor, porque también depende de la edad, ¿verdad?, del alumno, puedas tú ser la autoridad, una figura de autoridad, no dejas de ser un ser humano, una persona, y eso se conecta, y pues ya sabemos que el aprendizaje se mueve con la emoción. Oye, Esperanza, se me vienen a la cabeza estos ejemplos de nosotros que tenemos sesiones de coaching con docentes. Hay plantas, de acuerdo a las diferentes disciplinas que existen en la institución, que sus características son diferentes, ¿no? El perfil del profesor de diseño es muy diferente del perfil del profesor de, incluso de comunicación dentro de la misma área, son muy diferentes. Máxime cuando brincamos a otra área y encontramos un perfil de contadores, de ingenieros. Y hay perfiles de profesores que son a lo mejor menos dispuestos a brindarle un espacio a la conexión interpersonal, que no es ninguna pérdida de tiempo, o sea, esa conexión emocional, el poder tomar un momento para charlar con el alumno de cosas que no necesariamente tienen que ver con tu materia, pero que genera esa interacción, es súper favorecedor para tus propósitos educativos, porque hace que el ambiente educativo sea inclusivo, que sea de confianza, eventualmente sirve para resolver conflictos que a veces pueden ser muy complejos y en general mejora el aprendizaje. Y eso lo vemos muy seguido, ¿no? De acuerdo a los perfiles de profesores. Bueno, pero hay que soltarse. Hay que soltarse un poquito. Sí, porque sí es importante los límites, pero también es importante los límites y la firmeza de los límites, pero también esa conexión. O sea, vaya, el límite no se va a mover, entonces, de todas maneras, si no se va a mover, no pierdes nada con esta conexión. Que puedo entender a muchos profesores, de acuerdo a su esquema y a la manera en la que ellos aprendieron, pueden creer que el prestarse un poco más a esa conexión interpersonal, emocional, va a desdibujar un poco los límites o el rigor, y no, son cosas totalmente diferentes y una cosa no compromete a la otra, al contrario. Ese compromiso que tú puedes generar con el alumno se fortalece, es un vínculo que se fortalece. Así es. Y bueno, hay algunas señales que nos dicen que no estamos escuchando activamente, y una de ellas es cuando interrumpes frecuentemente a la persona. Yo conozco a una persona que tiende a completar lo que estás diciendo y a veces lo completa con cosas que no tienen nada que ver. Y yo por dentro, déjame terminar. Y verás que no es lo que tú estás pensando. Espera. Otra señal es cuando te distraes fácilmente, ¿no? Que si suena el celular, bueno, dicen que es una cuestión también de etiqueta. Yo no la... Trabajamos en un medio que es muy demandante y a veces como que esa cuestión de etiqueta se pasa muy por debajo de la mesa, pero en cuestiones sociales, cuando tú pones el teléfono sobre la mesa, implica que lo que aquí suceda es más importante que lo que suceda en esa relación. Así es. Y es un mensaje fuertísimo. Así es, sí. Entonces hay que cuidar porque eso también es algo, es que es lo que decía al principio, o sea, no nada más es lo que la persona te dice, te comunica de forma verbal, sino también no verbal. Y bueno, también estas cosas que evitan que tú escuches, se le están interrumpiendo y eso también pueden ser a lo mejor situaciones debidas a la ansiedad o otras razones, pero aún así son señales de que no estás escuchando. ¿Qué es lo que necesitas para conectarte? ¿Qué está siendo un obstáculo para poderte conectar con los demás? Y volvemos a casi al inicio de esta temporada, que mucho tiene que ver la autoconciencia, que no es sencilla. Creo que los maestros lo van a soñar esto. Sí. La autoconciencia. Ojalá. Ese es el propósito. Estas distracciones no necesariamente son del celular. A veces puede estar la persona así, pero totalmente disociada.
Oye, nuestros alumnos pensando en la salida en lugar de poner atención, por ejemplo. Pensando en me pintaré el cabello. ¿Qué voy a cenar? ¿Qué voy a cenar? Otra señal es que proporciona respuestas automáticas o predecibles. O sea, no estás conectando. O sea, no solamente no tratas de completar la respuesta como el primer ejemplo, sino que lo haces muy en automático con el ajá, y a veces en un tono súper monótono, valga la redundancia, que es bastante predecible, o sea, no va más allá, no hay un diálogo, no hay una respuesta. Y otra señal, la última, que es bien importante, es la falta de seguimiento. Sí. Sobre todo si es una reunión en donde hubo acuerdos, o aunque no tiene que ser en el tema laboral, pero cuando te están platicando algo y te dicen, ¿te acuerdas lo que te platiqué? Y que de todo lo que me dijeron, ¿de acuerdo? Ahí hay falta de seguimiento y significó que no escuchaste activamente. Así es. Y bueno, ¿qué podemos hacer para practicar la escucha activa? Y una de las prácticas que no nos hemos cansado de recomendar, no solo en esta temporada, sino en general en todo el podcast, es el desarrollar la atención plena. Y la atención plena puede ser desde que uno está lavando los trastes, haciendo cualquier cosa, pero pongo el ejemplo de lavar los trastes. Lava los trastes y piensa en que estás lavando los trastes. Eso es atención plena. Como cuando a mí me pasa, me resulta más cómodo cuando voy a la playa, porque como el sentir la arena no es algo que habitualmente hago. Entonces cuando me descalzo se siente tan bonito la textura. Entonces eso es parte de, o sea, que te atrevas a sentir, a tener estas sensaciones. Sí, y con el pasto también. Otra cosa que podemos hacer es mostrar el interés genuino, que ya lo platicábamos al inicio. A veces puede comenzar tu práctica no siendo genuina. De hecho, en una sesión de coaching, lo platicaba ahorita con una maestra, que me comentaba de un trabajo anterior que tenían donde el jefe les decía, a partir de ahora todos vamos a sonreír y decir buenos días, pero con una sonrisa súper dibujada de oreja a oreja. Y yo decía, y bueno, era genuino desde el principio, y me decían, no, por supuesto que no, porque no estábamos acostumbrados. Pero con el paso del tiempo y con la práctica a causalidad de hacerlo afanosamente, o sea, a propósito, dice que ella sentía una alegría en el interior, o sea, que se ponía contenta. Y me pareció súper bonito, porque es una manera de procurarte el ser genuino en tu interés. Sí, fíjate que otra cosa que también he observado que también es una técnica o una habilidad, es escuchar sin emitir juicios. Eso es algo, y por ejemplo cuando eres docente es muy difícil, porque a veces hay alumnos con los que estás como enganchada, ¿verdad? Porque dices, es que no hace esto, es que... Entonces como que te abruma. O te dicen algo. Exacto. Entonces es muy difícil como que desapegarte de estas creencias que tienes acerca de esta persona y no emitir juicios. Pero sí tenemos que hacer un esfuerzo, tal vez como siempre hemos dicho, esta autoconciencia nos va a brindar la capacidad de darnos cuenta por qué nos estamos enganchando, ¿sí? Cuáles son los aspectos de nosotros que tenemos que manejar, no para apapachar, vuelvo a lo mismo, sino para escuchar lo que me está diciendo, lo que me tiene que decir. Que esa es otra estrategia. Así es. Puede decirse que, o sea, la recomendación es evita distraerte, evita estar en el celular, pero ¿cómo lo logras? Y una manera de lograrlo es con un propósito. El propósito de esa conversación es que tú vas a terminar con una paráfrasis o un pequeño resumen. Lo que tú me quieres decir entonces es, y desarrollar, no es súper concreto, para asegurarte que has entendido correctamente. No solamente entendido, sino interpretado, porque como lo dijimos al principio, hay emociones que están subyacentes en ese mensaje. Y cuando tú repites lo que has escuchado con tus propias palabras, puedes garantizar que el mensaje te llegó de manera apropiada. Entonces, lo puedes hacer también clarificando. O sea, la paráfrasis también te sirve para clarificar
lo que no, porque es importante no presuponer lo que la persona te quiere decir. O sea, te está platicando algo y tú, eso me pasó a mí, o sea, no, a ver. Sí, está centrado en la conversación de la persona. Nunca falta el que contesta con a mí también me pasó. Entonces, o no lo dices, pero lo piensas y entonces ya te estás distrayendo en ti. Entonces, cuando estás en escucha activa, tienes que centrarte en ti, pero también en la otra persona. Entonces, a ver, espérame, ¿será esto? Y puedes hacer una paráfrasis, un resumen. A ver, estoy comprendiendo que te pasó esto, por ejemplo, en el caso de un estudiante. Lamento mucho escucharlo, ¿verdad? Pero me podrías platicar qué necesitas, o no sé si a lo mejor me estás pidiendo apoyo, no me queda claro. ¿Qué necesitas de mí? Exacto. ¿Qué necesitas de mí? Que también el alumno te escuche, ¿no? Que sí le pusiste atención. Es que es bien importante, Luisa, porque entonces el alumno, al sentirse tomado en cuenta, se está dando cuenta que lo estás viendo. Porque es un grupo de 30 alumnos que puedas tener, ¿verdad? Hay maestros que tienen más, ¿verdad? 40. Pero la contraparte es exacto. Y es difícil verlos a todos. Sí. Porque eso es importante destacarlo. Pero si se te acerca, platica. Sí, es cierto, observé que no entregaste la tarea. ¿Qué te pasó? Ay, el maestro se dio cuenta. No sé si me explico. Entonces, si a nosotros nos pasa como adultos. Claro. Y es importante decirle al maestro, si nos está escuchando alguien que no suele practicar la escucha activa, decirle de manera tranquilizadora que esto requiere de paciencia, no es de la noche a la mañana. Tenemos que autoevaluarnos también nosotros para saber en qué punto del desarrollo de esta habilidad estamos y hacia dónde nos queremos dirigir. Pero esto es de tener paciencia y también disposición para querer escuchar lo que tiene que decir la otra persona sin interrumpirla, sin apresurarse en completar o solamente esperar a que deje de decir lo que tenga que decir. O sea, el preguntarse internamente o directamente a nuestro interlocutor, ¿qué necesitas de mí? Es bien poderoso porque ahí ya estamos garantizando que lo estamos interpretando bien. Sí, esto es importante y bueno, yo creo que hay que recalcar que hay que ser honestos también, porque a veces se nos acercan para solicitar, que es muy común, ¿verdad? En las evaluaciones, oportunidades, pero pues siempre hay un límite, una fecha para entregar, entonces sí es importante, exacto, mira, no voy a mover la fecha, pero puedo escucharte para pues posiblemente en futuras entregas podamos hacer alguna negociación, no lo sé. Todo depende de, entonces siempre ser honesto, o si no la voy a hacer, decirle, ¿verdad? No dejar en entredicho o que la otra persona suponga lo que le quiero decir. Creo que hay que ser claros y directos. Y bueno, para ir redondeando la idea, no queremos dejar de mencionar que el poder de la escucha activa finalmente recae en un mejor rendimiento académico, en una mejor relación con el otro, con el estudiante, con quien estemos interactuando. Y que esto nos va a ayudar a desarrollar otras habilidades socioemocionales. Y qué mejor que hacerlo de esta manera. O sea, en un mundo tan distraído, estamos tan distraídos, aparentemente concentrados haciendo algo, pero en realidad estamos distraídos todo el tiempo. Y en un mundo que vive de esta manera, qué mejor práctica que de la escucha activa para poder estar presentes. Es un regalo que nos podemos hacer a nosotros mismos y al que está con nosotros. Así es, Lisa. Estoy de acuerdo contigo. Pero sí hay que separarnos un poquito de los aparatos de repente, si no vamos a lograrlo. Es complicado. Sí, es complicado. Creo que para generaciones como la nuestra puede ser un poco más sencillo porque no crecimos con dispositivos. Y entiendo que para los jóvenes puede ser más complejo, pero sí se puede. Sí, así es. Pues muchas gracias. Muy interesante como siempre el diálogo y esperamos que estas recomendaciones les sirvan para despertar en ustedes el poder de la escucha activa. Nos vemos en un siguiente episodio. Totalmente empoderados. Hasta la próxima. Hasta la próxima.